Estamos en el lugar en el que puede escribirse el futuro. Y no exagero, de lo que aquí suceda puede depender lo que suceda en todo el mundo. Y es que lo que aquí pase definirá el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y esas elecciones tendrán un impacto en las personas de todo el planeta. Estamos en la frontera entre México y Estados Unidos. Y estamos en los tiempos en los que la migración ha superado a la economía como el asunto más importante para los electores en este país. De acuerdo con una encuesta de Gallup, por primera vez en 5 años la inmigración es lo que más preocupa a los estadounidenses. Hoy el 28% piensa que la inmigración es el mayor problema que enfrenta Estados Unidos. Hace un mes era el 20%. Es decir, la inmigración cobra relevancia entre los votantes estadounidenses. Y esto nos lleva a pensar muchas cosas, pero hay 3 de ellas que hay que destacar y a las que hay que ponerles atención. Son importantes. La primera es la presión que esto representa sobre el gobierno del presidente Joe Biden. Aquí estamos concretamente en Brownsville, Texas. Es frontera con Matamoros, Tamaulipas. La crisis a veces aquí se ha hecho notar con el flujo de migrantes, pero a veces la crisis está en Tijuana y San Diego, California, o en Tucson, Arizona, o en El Paso, Texas, o en Eagle Pass, Texas. Lo cierto es que desde que el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca, el número de migrantes que cruzan la frontera ha ido en un aumento constante. En el año fiscal 2023, este año que terminó en septiembre, más de 2.5 millones de encuentros con la patrulla fronteriza se registraron. Esto es más que los 2.4 millones de encuentros que hubo en el año 2022. Y esto es más que el 1.7 millones de encuentros que hubo en el año 2021. Encuentros con la patrulla fronteriza significa migrantes que cruzaron de forma irregular la frontera y se entregaron a las autoridades, o migrantes que llegaron por un puerto fronterizo, un puente, y solicitaron asilo. Pero el problema mayor es que estos números han hecho que la crisis ya no solo se sienta aquí en la frontera, sino que se sienta también en otras ciudades y en otros estados del país. Ciudades que han visto su infraestructura rebasada, los recursos ya no les alcanzan, los albergues están al límite y hay migrantes durmiendo y viviendo en las calles. Esto está pasando en Nueva York, en Chicago, en Denver, en Los Ángeles. Y en una contienda que todo apunta será contra el expresidente Donald Trump, esto es un problema grave para Biden. Eso nos lleva al punto número 2, que es el factor Trump. Trump ha hecho que la migración esté en el centro. Ha conseguido esto junto a sus aliados. Y ya en las elecciones de 2016 mostró cómo es un asunto que funciona con sus simpatizantes, hablar de una crisis migratoria. Apenas hace unos días, el expresidente Donald Trump acusaba a Joe Biden de esto que llama una invasión que está dañando a los Estados Unidos. Se refería concretamente al caso de Laken Riley, una joven estudiante de la Universidad de Georgia, de 22 años, que fue asesinada por un hombre venezolano que cruzó de forma irregular la frontera. Y es verdad, hay casos muy específicos que tienen que señalarse y que son inaceptables. Pero lo cierto es que los datos demuestran que no hay un vínculo entre el número de migrantes que cruzan la frontera y el número de delitos que se cometen. No hay un aumento en los crímenes cuando aumentan los migrantes que llegan a una ciudad, y eso lo demuestran los datos de la policía de Nueva York. Hace poco, Trump también dijo que en cuanto él llegue a la presidencia en su primer día, cerrará la frontera, detendrá migrantes y comenzará la mayor deportación en la historia de los Estados Unidos. Esto nos lleva a la tercera idea a la que hay que ponerle atención. Y eso es que una crisis migrante que está en el centro de la política estadounidense no solo afecta a los Estados Unidos, afecta también a México. Hoy por hoy México juega un papel central en este asunto. El presidente Joe Biden depende del gobierno mexicano para contener el flujo de migrantes que llegan hasta esta frontera. Y el próximo gobierno tendrá que saber trabajar con esto. Gane quien gane, Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez, tendrán que saber que habrá migrantes cruzando hacia el norte, queriendo llegar a los Estados Unidos, pero que gane quien gane acá, Biden o Trump, se van a encontrar con una frontera cerrada.